Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, oyentes, seguidores, al episodio 68 de este proyecto que tiene como objetivo la divulgación histórica, como siempre decimos, y que en esta, su cuarta temporada, el episodio 4 de la cuarta temporada, vamos a estar analizando la Mesopotamia asiática, capítulo que ha quedado pendiente desde el tema que planteamos ya en el anterior, y que lo vamos a desdoblar en un episodio doble. Vamos a hacer 2 episodios acerca de Mesopotamia asiática, una introducción general en este primero, ¿sí? Y vamos a ir a lo puntual al desarrollo de las civilizaciones de la Mesopotamia asiática antigua, en particular en el próximo episodio. Así que los invito a escuchar tanto este como el que sigue, porque van a ser de una gran importancia para entender el origen, el desarrollo de esas primeras civilizaciones, de esos primeros estados en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de Mesopotamia asiática, ya para iniciar este episodio, tenemos que ir a la definición dura, la definición de manual que establece, cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando de una región entre ríos, entre 2 ríos, ¿sí? Entre 2 cursos fluviales. En este caso particular, vamos a estar hablando de las civilizaciones que se desarrollaron entre los ríos Tigris y Éufrates en lo que se denomina el Oriente Próximo. Tanto el río Éufrates como el Tigris eran de circulación paralela, nacen en los montes Tauro de Armenia y desembocan en el Golfo Pérsico. Ambos son ríos de deshielo que surgen en las altas montañas, en los periodos de mayor calor en esa zona. Se derrite el hielo montañoso y el curso fluvial comienza a tener un caudal mucho más importante, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la importancia que rodea a la Mesopotamia asiática? Seguramente ustedes en su educación secundaria o alguna vez en un libro de historia, en un manual de historia, siempre cuando se empieza a hablar de los primeros estados, las primeras civilizaciones, vamos directamente, es como un acceso directo, lo tenemos linkeado, se usa ahora, tenemos un link, un acceso directo instantáneo, automático hacia la Mesopotamia asiática. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque en esta zona va a ser el lugar en donde van a surgir las primeras civilizaciones, los primeros estados antiguos, y que justamente por el entorno natural que rodeaba a la Mesopotamia asiática va a significar realmente un desafío para la subsistencia. El hombre mesopotámico antiguo, estamos diciendo, tuvo que enfrentar en su vida diaria una serie de inclemencias climáticas bastante duras, el entorno, el contexto natural de la Mesopotamia fue bastante duro para desarrollar allí estas enormes civilizaciones que le van a dar marco a una nueva forma de vida que va a ser el estado antiguo, como veremos en este episodio y en el próximo, ¿sí? Ese hombre mesopotámico va a tener que enfrentar crecientes imprevisibles de los ríos, lluvias torrenciales, vientos realmente fortísimos, y va a trabajar mancomunadamente, vamos a decir así, en conjunto con sus pares, para tratar de construir obras que le permitiesen controlar en cierta manera esa naturaleza, ese entorno natural que le era tan desfavorable, ¿sí? Esto va a hacer que el hombre mesopotámico pueda convivir con el medio natural complicado que le estábamos diciendo, y además poder lograr buenas cosechas regulares, cosechas abundantes, generar a partir de la agricultura un excedente de producción, la cual va a ser la base para después formar estas primeras civilizaciones, estos primeros estados antiguos. Ahora bien, para estudiar la Mesopotamia asiática antigua tiene una duración temporalmente, una cronología bastante extensa. Nosotros vamos a resumir, como siempre lo decimos, ¿sí? Historia en Podcast tiene esta finalidad: divulgar la historia, ayudar a aquellos estudiantes de educación secundaria a comprender algún tema de por ahí una forma, una manera un poco más liviana, escuchando un audio, ¿sí? Mientras caminan, mientras pasean el perro, mientras en bici, mientras se cuidan en casa en este contexto de pandemia.
Y después ustedes pueden profundizar, porque hay millones de cosas para profundizar que se pueden desprender de cada episodio. Nosotros vamos a hacer un breve raconto como en cada uno de los episodios anteriores, ¿sí? Para estudiar esta Mesopotamia que cronológicamente es tan extensa y que geográficamente tiene algunas divergencias, se la divide en dos partes que justamente tienen un asidero geográfico, tienen una causa geográfica la división. La Alta Mesopotamia, ubicada en el norte, ¿sí?, de esta zona, y la Baja Mesopotamia, ubicada en el sur, en la zona de la desembocadura de los ríos, sobre la zona del Golfo Pérsico, y la del norte, la Alta Mesopotamia, como les decía, allá por los Montes Tauro, esta parte, digamos, de la naciente de los ríos, ¿sí? Esa Alta Mesopotamia va a estar dominada por un pueblo que va a ser Akkad, y la Baja Mesopotamia va a estar previamente dominada por otro pueblo que va a ser Sumer, ¿sí? En esa división vamos a profundizar nosotros en el próximo episodio de Historia en Podcast, ¿sí? Nosotros vamos a construir en una generalidad que nos va, sí o sí, va a ser necesaria digamos, para poder entender lo que va a venir en el próximo episodio. Vale aclarar, la Mesopotamia, más allá de esta división geográfica que facilita el estudio, y nada más que eso, facilita el estudio, la Mesopotamia formó una unidad geográfica, pero para estudiarla se la divide, para poder entender mejor ese dominio y esa rivalidad y ese conflicto permanente que va a existir entre las diferentes ciudades que la habitaron a lo largo de la antigüedad, ¿sí? Aclarado esto, vamos a continuar con este episodio. ¿Cómo era la sociedad en la Mesopotamia antigua? ¿Cómo vivía la gente? ¿Cómo vivía ese hombre de la Mesopotamia antigua? Bueno, hacia el 3000 a.C. se va a dar el primer desarrollo urbano en esta zona de la Mesopotamia. En el transcurso de muy pocos años, entre el 3000 y el 2800 a.C., ese desarrollo urbano ya va a ser bastante avanzado en toda la región, ¿sí? En el sur, en la zona de la Baja Mesopotamia, vamos a tener dos líneas de ciudades. Hacia el este de los ríos, las ciudades de Huma y de Lagash, y hacia el oeste de los ríos, las ciudades de Nippur, de Kish y de Ur. En el norte, en la zona de la Alta Mesopotamia, en la zona de Akkad, digamos, Akkad va a ser justamente la civilización más importante que va a haber en el norte de la Mesopotamia, cuya ciudad de mayor importancia va a ser Agadé. Cada ciudad de la Mesopotamia antigua, más allá de estos nombres que son por ahí medios complicados, yo siempre trato de evitarlos, después ustedes profundicen en donde quieran, pero son medios complicados. Pero más allá de estos nombres, debemos entender que cada ciudad tenía una vida en particular. ¿Cómo sería esto? Cada ciudad, estaba rodeada primero por un cordón de aldeas, ¿sí? Van a estar separadas entre sí estas ciudades a distancias variables, como sucede en la actualidad, pero van a tener una separación entre sí. Van a tener también una tendencia al aislamiento y a la separación, ¿sí? Va a ser una de las características más importantes de las ciudades de la Mesopotamia, justamente el aislamiento y la separación entre ciudades. Por eso se dice que, más allá de los nombres, insisto en esto, la forma básica de organización de la Mesopotamia antigua fueron las ciudades-estados. Fueron muy pocas las ocasiones en donde los reyes o algún monarca unificó todas las ciudades de la región. Vamos a ver esas ocasiones, pero en la mayoría de los casos, cada ciudad era un estado per se, es decir, un estado en sí mismo. Cada ciudad era un estado en sí mismo. Por eso se les llama ciudades-estados. Ahora bien, ¿qué fueron? ¿Cómo funcionaron? ¿Cómo se organizaron esas ciudades-estados que fueron tan importantes en toda la antigüedad? Que tienen su origen en la Mesopotamia asiática, pero que se van a ir expandiendo conforme avanza el tiempo y por geografías mucho más lejanas y, digamos, separadas de lo que es la Mesopotamia antigua. Bien, en primer lugar, debemos decir que las ciudades-estados eran lugares de residencia de quienes tomaban las decisiones importantes, es decir, de aquellos que gobernaban. Y allí aparece la figura del rey. El rey, el monarca de las ciudades antiguas en la Mesopotamia, era la figura de mayor poder. Y además de la figura del rey que vivía en la ciudad, la figura de este jefe local que se encontraba, que tenía su vida, su asentamiento en la ciudad, existía también otro órgano de gobierno que se desarrollaba dentro de las ciudades-estados, que eran las asambleas, una especie de autoridad en la ciudad, ¿sí? Va a estar formada por hombres libres
se van a realizar dentro de ellas debates guiados por un jefe de recinto, se van a tomar resoluciones con fuerza de ley. Vamos a tener realmente, digamos, una actividad política muy importante. Entonces, en primera instancia tenemos esta idea de que las ciudades-estados de la Mesopotamia antigua fueron núcleos, asentamientos de poder. ¿Sí? Vivía la gente poderosa y a su alrededor se encontraba este cordón de aldeas que mencionaba anteriormente. Van a estar divididas, a su vez, las ciudades en centros de poder que son una especie de centros de poder paralelos o coexistentes, si se quieren, existían al mismo tiempo. Ya la ciudad per se, en sí misma, digamos, era un centro de poder. Bueno, ese centro de poder va a estar dividido en dos subcentros, si se quiere, dos subcentros de poder. ¿Cuáles son esos subcentros de poder? El templo y el palacio real. El palacio real, como su nombre lo dice, va a ser el lugar de residencia del rey, ¿sí? Que es el principal responsable de la administración del Estado antiguo en la Mesopotamia, ¿sí? El rey era considerado además como un representante de Dios en la tierra, por eso hablamos en la en la Mesopotamia antigua que tenemos gobiernos monárquicos teocráticos, es decir, tenemos monarquías teocráticas. ¿Qué significa esto? Teocrático, su etimología, el origen de su palabra viene de teo, que significa Dios, y kratos, que significa poder. Es decir, tenemos una monarquía en donde el monarca supuestamente es elegido por Dios. Esto va a ser nuevo en la historia y se va a usar hasta, les diría, el siglo XVIII, digamos, ¿no? Hasta la Revolución Francesa va a existir la idea de monarquía teocrática, ¿sí? Inaugurada por primera vez en la Mesopotamia asiática. El rey, además de ser elegido por Dios, según las creencias de los mesopotámicos antiguos, administraba el culto a los dioses, organizaba la guerra, organizaba los ejércitos, las fortificaciones que había que construir, impartían justicia, pactaban con otros gobiernos, con otros reyes, organizaban y construían obras públicas, digamos. O sea, el sinfín de actividades de la vida urbana pasaba por la figura del rey y también de la asamblea. Este rey que vivía justamente en uno de los principales centros de poder de las ciudades antiguas, de las ciudades-estados, que eran los palacios reales. Además, dentro del Palacio Real convivían con el rey los jefes militares, su familia, la denominada familia real, sacerdotes, guardias, escribas, que van a tener una función muy importante. Los escribas los vamos a desarrollar en el próximo episodio. Como su nombre lo dice, escribas están relacionados a la cuestión de la escritura, que era considerado una técnica, una profesión sagrada, ¿sí? Pero lo vamos a desarrollar en el próximo episodio, para no marearlos, ¿sí? Estos palacios reales que van a estar compuestos por cientos de habitaciones, por oficinas, por archivos, por aulas que estaban destinadas a la enseñanza de la escritura, digamos, va a ser el lugar en donde los escribas enseñan, imparten esta profesión de la escritura a sus aprendices. Va a tener almacenes, talleres, telares y un amplísimo etcétera, ¿sí? Toda la vida pública de la ciudad transcurría dentro del palacio. Palacio real que va a competir en poder con el templo, que va a tener otras funciones además de las religiosas que automáticamente se nos vienen a la cabeza y que son ciertas, digamos. Pero el templo va a tener otra serie de funciones, por ejemplo, funciones económicas, ¿sí? Los templos van a ser centros económicos que van a regular la vida económica, que van a tener depósitos propios, que van a tener granjas propias, que van a tener establos propios, van a tener una amplia actividad comercial, tanto sea terrestre, fluvial, marítima, etcétera, etcétera. Van a tener sus propias manufacturas, es decir, la producción industrial de algún tipo de producto. Por ejemplo, la cerveza y el vino, ¿sí? Fíjense cómo vamos comenzando a desdoblar las actividades, ¿sí? Mientras al Palacio Real le queda circunscripta las actividades políticas, el templo va a tener bajo su control actividades religiosas, como ya dijimos, pero además también va a ser el principal centro económico de las ciudades-estado, ¿sí? Ahora bien, si era un centro económico, ¿quién trabajaba dentro de los templos? ¿Quiénes eran los encargados de realizar las labores dentro de los templos? Los templos tenían abundante mano de obra, trabajadores, pastores, carpinteros, tejedores, representantes de todos tipos de oficios, ¿sí? La mayoría de ellos eran hombres libres y se le daban tierras para cultivar.
A cambio, estos hombres libres que recibían tierras para cultivar por parte del templo estaban obligados a prestar servicio militar en caso de guerra. Servicio militar que se le prestaba a la ciudad-estado, ¿sí? Entonces, el templo también reclutaba militarmente, hablando a soldados para definir cualquier tipo de enfrentamiento bélico, ¿sí? Bien, es decir, vamos a tener una función religiosa, pero además vamos a tener una función organizadora de la economía. Como les decía, estos templos van a gozar de un gran poder económico. Uno de los casos más famosos, va a ser el templo de Bau, de la ciudad de Lagash, que llegó a contar en su máximo esplendor con alrededor de 1.200 empleados. ¿Sí? Fíjense, imaginen el tamaño de una ciudad que estamos hablando hace 5.000 años atrás, 6.000 años atrás, con estas dimensiones, digamos, ¿no? Un centro organizativo, económico, religioso que tiene bajo su amparo alrededor de 1.200 trabajadores, ordenados, cada cual con su función, con sus deberes, con sus obligaciones, funcionando, ¿sí? Yendo a la práctica constantemente. Los principales beneficiarios de esta organización económica de los templos van a ser justamente los sacerdotes encargados de manejar esos templos. Entonces, vamos a tener ahí el inicio de una problemática. Van a competir en poder los políticos y los que tenían el poder económico. Es decir, los reyes con poder político y los sacerdotes con poder económico. Entonces surgen fisuras, surgen ciertos enfrentamientos entre los templos y los palacios reales. Estas rivalidades en donde, el palacio real va a buscar justamente obtener beneficio económico de los templos. Es decir, si yo soy el que gobierno y vos sos el que tenés dinero, voy a buscar la forma de sacarte más dinero, de cobrarte impuestos, de ver cómo me puedo quedar con una parte de esa riqueza que vos estás acumulando. Entonces, va a haber numerosos ataques en la Mesopotamia antigua de monarcas contra los privilegios de los sacerdotes. Un ejemplo que pinta de pie a cabeza esto que estoy contando va a ser la ofensiva del rey Urukagina de Lagash en el 2400 a.C. contra los sacerdotes de su ciudad. Lagash va a ser una ciudad que vamos a estar nombrándola muchísimas veces, como ya lo hemos nombrado en este episodio y como lo vamos a nombrar también en el episodio siguiente. Un punto importantísimo dentro de la organización de estas ciudades antiguas, y ya para ir finalizando este episodio cortito para hacer una mera introducción a lo que es el estudio de la Mesopotamia antigua, va a ser la cuestión de la propiedad de la tierra justamente en esta región entre el Tigris y el Éufrates. En la mayoría de los pueblos, en la mayoría de las ciudades-estados de la Mesopotamia antigua, la tierra va a pertenecer al Estado. Por lo tanto, el rey fue el principal propietario de tierras en estos núcleos urbanos, organizacionales, políticos y económicos que fueron las ciudades-estados. El rey va a ser el propietario más importante de tierra. También los templos tenían tierras, también los particulares podían tener sus tierras, pero el Estado, y atención a esto, el Estado podía quitárselas en caso de considerar que no se las estaba trabajando de la manera adecuada y para el beneficio de la sociedad toda, para el beneficio del conjunto de la sociedad de una ciudad-estado, ¿sí? Además de perder la tierra por no ser trabajada bien, el particular o el templo iba a recibir severas penas y severos castigos que en muchos casos llegaba incluso hasta la muerte, ¿sí? De esta forma, el estado de la Mesopotamia antigua, los diferentes estados, las diferentes ciudades-estados, fueron centralizando todas las actividades relacionadas con la organización social y económica de las tierras. Vamos a tener ahí un desdoblamiento de funciones. El templo, por esta cuestión económica, religiosa, militar, si se quiere, en algunos aspectos, y el Palacio Real en la cuestión política y organizativa del Estado. Ahora bien, ¿cómo se va a llevar esto a la práctica? ¿Cómo van a funcionar las ciudades? ¿Cuáles fueron las ciudades? ¿Qué enfrentamientos van a surgir entre ellas? ¿Qué dominios? ¿Qué predominios? ¿Qué forma de vida van a desarrollar? Cada una de las ciudades-estados desarrolladas y digamos que van a tener su punto máximo
dentro de la Mesopotamia antigua, lo vamos a ver en el próximo episodio de Historia en Podcast. No quería hacer un episodio largo, hice una encuesta en mi Instagram y la mayoría votó por 2 episodios cortitos y no uno largo. Entiendo, yo coincido en esto de preferir explicaciones más cortitas en tiempo, más puntuales si se quiere, para poder de esa forma profundizar mayores contenidos. Así que les agradezco a todos aquellos que se han pasado por el Instagram de Historia en Podcast a ayudarme a decir esta cuestión de este episodio doble. Aquellos que todavía no se han pasado, los invito, nos encuentran en Instagram como Historia en Podcast. Allí pueden adquirir nuestros libros, pueden hacer donaciones al canal a través de esta aplicación Cafecito, ¿sí? Nos donan un café simbólico, el valor de un café, ¿sí? Entonces, de esta forma contribuyen a que el canal siga produciendo contenido. Como siempre les digo, pueden conseguir los libros, pueden dejarnos su mensaje, pueden hacernos sugerencias, pueden hacer todo lo que quieran, interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, Historia en Podcast. Bien amigos, hasta acá llegamos, hasta el próximo episodio que va a ser la continuación de este que llegamos ahora al final, ¿sí? Los invito entonces a escucharlo. Chao, muchas gracias.